Bueno, buenas tardes chicos, otra vez nos volvemos a encontrar. Yo soy María González Baró y ya les narré el seminario de traducción de señales hace algunas semanas y hoy nos volvemos a encontrar para ver la parte 2 del seminario de glúcidos. Espero que nos acostumbremos por ahora a este tipo de enseñanza virtual que nos está llevando a acostumbrarnos a una manera distinta de transmitirles a ustedes los conocimientos de la cátedra. Bueno, esta parte del seminario, la parte 2, digamos, del seminario de metabolismo de glúcidos va a estar dividida en 3 clases virtuales distintas. Una parte C, ustedes saben, la parte A y B se las dio Marina González. Y ahora vamos a ver una parte C, que es la del metabolismo del glucógeno, una parte D, que es la de la vía de las pentosafosfato, y una parte E, que es la regulación coordinada del metabolismo de glúcidos. Y sin mayores preámbulos, vamos hacia la parte C y vamos a hablar del metabolismo del glucógeno. Bueno, ya en la clase pasada Marina les habló sobre los destinos metabólicos de la glucosa 6-fosfato en las células y hablaron de la glucólisis como una vía de oxidación de la glucosa. Nosotros, ahora, en esta clase, vamos a hablar de la transformación de glucosa 6-fosfato en glucógeno para el almacenamiento de la glucosa. Bueno, esta vía metabólica va a ser una vía metabólica típica de 2 órganos, el hígado y músculo, especialmente el músculo esquelético. Ustedes conocen que el glucógeno es un polisacárido de la glucosa que tiene uniones tanto alfa-1,4 y ramificaciones alfa-1,6. Esta macromolécula se encuentra en forma de gránulos intracelulares y está formada por, esos gránulos están formados por el glucógeno y las proteínas encargadas de su síntesis y degradación, ya tanto sean las enzimas como las proteínas que regulan esas enzimas. Esta molécula tiene un extremo reductor y muchos extremos no reductores, que están marcados acá con violeta. Y en la parte izquierda de la diapo lo vamos a ver en fórmulas. Aquí tenemos el extremo reductor y estos rosas de acá serían los extremos no reductores. En este esquema se ven que están formados por muchas uniones alfa 1,4, que son estas, y también uniones alfa 1,6, que son estas, que aquí están marcadas con verde en este dibujito. Y aquí también vemos el extremo no reductor y todos estos que están marcados con líneas son los extremos reductores. ¿Para qué sirve tener muchos extremos no reductores? Es que de esa forma, como ya vamos a ver en un ratito que la síntesis y la degradación se da siempre a partir o desde los extremos no reductores, vamos a multiplicar todos los sitios de ataque de las enzimas principales encargadas de síntesis y degradación del glucógeno. ¿Por qué almacenamos glucógeno? ¿Qué ventaja trae el glucógeno como una molécula de almacenamiento? Primero, ¿para qué almacenamos glucosa? Y bueno, para que nos pueda servir en una situación de necesidad como fuente de glucosa. Ya vamos a ver para qué, depende de qué órgano estemos hablando. Las grasas que están compuestas por los triacilgliceroles o triacilglicéridos, o triglicéridos, como lo llaman habitualmente en la clínica, tienen una movilización más lenta que el glucógeno.
No se pueden usar como fuente de energía en ausencia de oxígeno, o sea que solamente van a tener un metabolismo aeróbico. Y no son sustratos gluconeogénicos para mantener la glucemia. Ustedes vieron el otro día, que también les explicó Marina, que para la gluconeogénesis teníamos que partir de piruvato. Y la piruvato deshidrogenasa es irreversible. O sea, que de acá ya le van a explicar mejor la semana que viene, las grasas se catabolizan a acetil-CoA. Y nosotros desde acetil-CoA no podemos obtener glucosa. Por otro lado, si nosotros dijéramos, bueno, ok, más rápido que degradar glucógeno es almacenar glucosa libre. El problema de la glucosa libre es que es osmóticamente muy activa. Entonces, para mantener la presión osmótica, tendría que acumular mucha agua, con lo cual provocaría la lisis celular. Y también, por otro lado, costaría mucha energía bombearla al interior celular en contra del gradiente de concentración. Las ventajas entonces es que el glucógeno no crea problemas osmóticos al ser una molécula tan compacta como la vimos recién y es una fuente relativamente rápida de movilización de glucosa. ¿Cómo se sintetiza el glucógeno? Bueno, se sintetiza a partir de glucosa 6-fosfato, que fue lo que le dijimos recién, que era uno de los destinos metabólicos de la glucosa 6-fosfato en la célula. Esta glucosa 6-fosfato proviene de la fosforilación de la glucosa por exoquinasas, distintas formas de exoquinasas, utilizando ATP, eso ya se los explicó también Marina la semana pasada, y mediante una enzima que es la fosfoglucomutasa, pasa el fosfato del carbono 6 al carbono 1 y se forma glucosa 1-fosfato. Entonces, a partir de glucosa 1-fosfato, vamos a obtener glucógeno y fosfato inorgánico. Pero ¿qué pasa? Esta reacción es termodinámicamente desfavorable, o sea, es una reacción endergónica. Ustedes se acuerdan cómo teníamos que hacer para que una reacción endergónica, que eso también se lo explicó Nicolás Pedrini, una reacción endergónica pueda ser llevada a cabo en una célula. Hay que acoplarla. Tenemos que acoplarla a otra reacción más exergónica, cosa que el delta G general de toda la vida sea siempre menor que 0. Entonces, para lograr eso, necesitamos activar la glucosa con un enlace de alta energía cuyo delta G de hidrólisis sea muy negativo. Esa glucosa activada va a ser UDP glucosa. Entonces, partimos de la glucosa 6-fosfato. Por la fosfoglucomutasa se forma la glucosa 1-fosfato. Fíjense que acá el fosfato lo pasamos del carbono 6, que sería este, al carbono 1. Esta glucosa 1-fosfato reacciona con UTP, fíjense acá está la uridina, ¿se acuerdan cómo estaba formada la uridina, no? Por uracilo más ribosa. Y 3 fosfatos, el alfa, el beta y el gamma. Este UTP reacciona con la glucosa 1-fosfato y se forma glucosa, UDP glucosa, fíjense acá tenemos la uridina, fosfato, fosfato, glucosa. Uno de los fosfatos proviene de la glucosa 1-fosfato y otro fosfato sería el fosfato alfa del UTP. Y se libera pirofosfato. Este pirofosfato inmediatamente en una reacción muy exergónica se hidroliza a 2 fosfatos inorgánicos por una enzima que es la pirofosfatasa. Entonces, al formarse la UDP glucosa a partir de la UDP glucosa pirofosforilasa, esta reacción es muy exergónica, o sea que desplaza
la reacción global hacia la formación de la UDP-glucosa. Esta UDP-glucosa se une a un glucógeno cebador, o sea que tenga un oxidrilo 4 libre, y mediante la glucógeno sintasa se forma el glucógeno con una unidad más de glucosa. Entonces, ¿y qué pasa con este UDP que queda libre? Bueno, el UDP vuelve a regenerarse a UTP mediante la hidrólisis de ATP por una enzima que es la nucleósido difosfoquinasa. Entonces, fíjense que acá tenemos 5 reacciones acopladas. Por un lado, la isomerización de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, que está marcada con el número 1, que sería esta. Por otro lado, la formación de UDP-glucosa mediante la reacción de glucosa 1-fosfato y UTP, que sería acá la número 2. La hidrólisis del pirofosfato por la pirofosfatasa, que es la número 3. La síntesis de glucógeno por la glucógeno sintasa, que es la número 4, y la resíntesis de UTP a partir de UDP más ATP, que sería acá la número 5. La suma global de todas estas reacciones es que glucosa 6-fosfato más ATP más glucógeno con N unidades de glucosa y agua va a dar glucógeno con una unidad más de glucosa más ADP más 2 fosfatos inorgánicos. Viendo más de cerca la reacción de la glucógeno sintasa, que sería la reacción 4 de la diapo pasada, vemos que reacciona con el glucógeno y se forma un enlace alfa 1,4. Entonces, la UDP-glucosa más glucógeno en su extremo no reductor, el oxidrilo 4, como les decía recién, mediante la glucógeno sintasa, forma un glucógeno con una unidad más de glucosa y este sería el lugar de la siguiente reacción. Ahora, por lo que vimos recién, lo que estamos sintetizando son cadenas lineales con la glucógeno sintasa de monómeros de glucosa con uniones alfa 1,4. Si recordamos lo que dijimos al principio de la clase, y también se los había dicho Marina la semana pasada, el glucógeno tiene tanto las uniones alfa 1,4 como las ramificaciones alfa 1,6. Acá entra en juego una segunda enzima, que es la enzima ramificante. ¿Qué hace esta enzima? Transfiere una cadena de más o menos 7 residuos de glucosa, no importa que sean 7 o que sean 8 o que sean 9, son una cadena de oligosacáridos, o sea, de oligoglucosas, desde el extremo de la cadena, obviamente del extremo no reductor, y lo transfiere formando una unión alfa 1,6. Entonces, así se crea esto que está acá, que es un punto de ramificación. Ahora lo vamos a ver un poquito más esquemáticamente. Fíjense que acá tenemos la enzima ramificante y lo que hace es transferir estas unidades de glucosa a un enlace alfa 1,6, se genera este enlace alfa 1,6 y se genera otro punto de ramificación. ¿Qué es lo importante de esto? Fíjense que acá, ¿cuántos extremos no reductores tenemos? 1, el rosita, y 2, el blanco. Cuando se forma una ramificación, ¿cuántos extremos no reductores tenemos? 3. Añadimos el gris. Aparte del rosa y del blanco, tenemos también este extremo no reductor gris. Entonces, de esa manera, estamos dándole más puntos de ataque a la glucógeno sintasa. Se va a aumentar la velocidad de síntesis del glucógeno.
Bueno, la glucógeno sintasa no puede unir residuos de glucosa libres. O sea, no empieza la síntesis del glucógeno, glucosa 1 más otra glucosa, se forman una unidad de 2 glucosas y se une una tercera y se une 3 glucosas y así empieza la molécula. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque la glucógeno sintasa tiene un km muy bajo para moléculas grandes, para macromoléculas, que tengan gran peso molecular. Por ejemplo, una molécula de glucógeno. Y tiene un km mucho mayor, o sea, tiene muy baja afinidad por la glucosa libre o por los oligosacáridos. Entonces, existe una proteína, que es la glucogenina, que es grande, que es macromolécula, que se autoglicosila, o sea, tiene una actividad autoglicosilante utilizando unidades de UDP glucosa y forma una proteína glucogenina que tiene adosado un oligosacárido de glucosa con uniones alfa-1,4. A estas unidades, a este complejo, digamos, de glicoproteico, sí puede seguir uniendo las distintas unidades de UDP glucosa, la glucógeno sintasa. Y también después va a empezar a actuar la enzima ramificante. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Y bueno, vamos a tener un primer oligosacárido unido a la glicogenina. Ahí va a empezar a actuar la glucógeno sintasa. También actúa la enzima ramificante y acá tenemos un primer nivel de ramificación. Después vamos a tener un segundo nivel de ramificación, un tercero, un cuarto y un último nivel de ramificación, que aquí es donde va a actuar, en este último nivel de ramificación, es donde va a seguir actuando las enzimas que metabolizan el glucógeno. Si van a sintetizar o si lo van a degradar. Este sería como un resumen de lo que dijimos hasta ahora. Para comenzar la síntesis de glucógeno vamos a partir de la glucosa 1-fosfato, que por la pirofosforilasa forma UDP glucosa, que por la glucógeno sintasa une a una molécula preformada de glucógeno, y para preformar esta molécula de glucógeno necesitamos que la glucogenina se autoglicosile para poder seguir formando esta molécula de glucógeno. Una vez que tenemos un largo de cadena de glucosas necesario para que empiece a actuar la enzima ramificante, va a actuar la enzima ramificante y va a transferir residuos de glucosa desde un enlace alfa-1,4 a un enlace alfa-1,6. Ahora vamos a ver la degradación del glucógeno, que es el paso inverso al proceso de síntesis que vimos recién. Partimos de una molécula de glucógeno con N unidades de glucosa que se degrada a glucosa 1-fosfato por la glucógeno fosforilasa, quien luego por la fosfoglucomutasa se isomeriza a glucosa 6-fosfato. La glucógeno fosforilasa lo que hace es incorporar una molécula de fosfato inorgánico a la molécula de glucógeno para dar glucosa 1-fosfato y una molécula de glucógeno con un residuo menos de glucosa. Este proceso se denomina fosforólisis y a diferencia de la hidrólisis que incorpora una molécula de agua, acá lo que estamos incorporando, como dije recién, es un grupo fosfato inorgánico. Visto con fórmulas, acá tenemos una molécula de glucógeno que incorpora una molécula de ácido fosfórico, fosfato, y da glucosa 1-fosfato y un glucógeno, un residuo más chico. En el paso siguiente,
esta glucosa 1-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato. Ahora bien, esta glucógeno fosforilasa solamente hidroliza estas uniones alfa 1,4. Entonces vamos a... O sea que entramos en el mismo problema que veíamos recién. ¿Qué pasa cuando encontramos un punto de ramificación? Bueno, acá tenemos otra enzima que es la enzima desramificante que va a tener dos actividades enzimáticas. Lo que hace es, primero, con una actividad transferasa, transfiere residuos de glucosa desde una unión 1,4, fíjense que esta es una unión 1,4, es la número 2 en una ramificación, pero es una unión 1,4 a otro extremo no reductor. Entonces, acá tenemos una cadena más larga donde puede seguir actuando la glucógeno fosforilasa y nos queda una glucosa solita unida a un extremo, a un oxidrilo 6. O sea, tenemos acá una unión alfa 1,6. Acá entra en juego la segunda actividad enzimática de la enzima desramificante, y lo que va a hacer acá sí es hidrolizar, o sea, incorpora aquí una molécula de agua. Uy, qué mal que estoy escribiendo, pero bueno, no importa. Es una glucosidasa, incorpora una molécula de agua y entonces va a liberar una glucosa libre, acá como entró agua, no va a tener un grupo fosfato y queda se pierde este punto de ramificación. O sea que aquí puede seguir actuando la glucosa, que acá no podía actuar la glucógeno fosforilasa, aquí sí puede seguir actuando la glucógeno fosforilasa. Entonces, fíjense que para degradar completamente una molécula de glucógeno en sus monómeros constituyentes, vamos a tener una fosforólisis en su mayor parte a glucosa 1-fosfato y una hidrólisis en menor parte a glucosa libre de las uniones alfa 1,6. Bueno, el metabolismo del glucógeno cumple diferentes funciones dependiendo en qué órganos estemos. En el hígado va a utilizar sus reservas de glucógeno para el mantenimiento de la glucemia. O sea, que esta glucosa 6-fosfato va a ser desfosforilada y va a ir a glucosa sanguínea. Mientras que en el músculo, el glucógeno se utiliza como combustible para ser utilizado por la misma fibra muscular. O sea, no va a ser liberado a sangre y va a ir directamente a glucólisis. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos todo el caminito completo, ¿no? Tenemos glucógeno, o sea, muchos residuos de glucosa unidos entre sí. Por la glucógeno fosforilasa nos da glucosa 1-fosfato. Por la fosfoglucomutasa nos da glucosa 6-fosfato. Acá, dependiendo en qué órgano estemos, es a dónde va a ser su destino metabólico. Si estamos en el hígado, la enzima que desfosforila la glucosa 6-fosfato, que es la glucosa 6-fosfatasa, que la vieron la semana pasada, nos va a dar glucosa y va a ser liberada a sangre, por el mecanismo que ya les explicó Marina en el seminario pasado. Ahora, en el hígado va a ir a glucólisis. En el músculo esquelético, acá tengo el dibujito, en el músculo esquelético va a ir a glucólisis. ¿A qué glucólisis? Bueno, acá ya lo vieron también en el seminario pasado. En presencia de oxígeno, este piruvato va a ir a acetil-CoA y se va a degradar completamente a dióxido de carbono y agua. Y cuando hay una deficiencia de oxígeno, este piruvato va a reducirse
por fermentación láctica a lactato por la lactato deshidrogenasa. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Como para hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora. ¿Cómo coordinamos este metabolismo de glucólisis, del glucógeno? El glucógeno se degrada por la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante a glucosa 1-fosfato. Y este proceso se le llama glucógenolisis. Este glucosa 1-fosfato, mediante la glucosa pirofosforilasa, se transforma en UDP-glucosa y mediante la glucógenosintasis y la enzima desramificante se sintetiza el glucógeno en un proceso que se llama glucógenogénesis. Esta glucosa 1-fosfato puede ser transformada a glucosa 6-fosfato por la por la mutasa, que cataliza una reacción reversible, o sea que es la misma enzima que cataliza el paso directo y el paso contrario. Esta glucosa 6-fosfato puede ir a glucólisis o a otras vías, y para sintetizar esta glucosa 6-fosfato partimos de la glucosa, si estamos en el hígado por glucoquinasa, si estamos en el músculo esquelético por exoquinasa, y solamente en el hígado vamos a tener que esta glucosa 6-fosfato se desfosforila glucosa para poder ser exportada a sangre por la glucosa 6-fosfatasa. Existen enfermedades, existen situaciones patológicas del almacenamiento de glucógeno. O sea, cuando estas vías fallan, hay problemas en el metabolismo de los glúcidos. Por ejemplo, acá vamos a dar 3 ejemplos que son las enfermedades con más prevalencia, que no tienen una prevalencia muy grande, pero son las más prevalentes, y son la de tipo 1, que es una deficiencia de glucosa 6-fosfatasa en el hígado, o sea, ese paso que vimos recién de desfosforilación de la glucosa no se lleva a cabo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias metabólicas? Tenemos un incremento de la concentración de la glucosa 6-fosfato intracelular, hay un incremento en el almacenamiento del glucógeno, lo cual produce una hepatomegalia, o sea, un agrandamiento del hígado, e hipoglucemia, porque el glucógeno no serviría como un sustrato para aumentar la glucemia, ya que no puede ser liberada a sangre esa glucosa, al no poder ser desfosforilada. La tipo 3 o enfermedad de Cori es una deficiencia de la 1,6-glicosidasa, o sea, de la actividad alfa-1,6-glicosidasa de la enzima desramificante. Entonces tienen un glucógeno defectuoso con cadenas muy cortas y la degradación no llega a ser completa. Y la de tipo 5, que es la enfermedad de McArdle, hay una deficiencia de la glucógeno fosforilasa muscular que en condiciones, en el músculo en reposo no tiene ningún tipo de fenotipo patológico, pero las personas que tienen este tipo de enfermedad de glucógeno no pueden hacer ejercicios extenuantes y porque no tiene el músculo el combustible necesario como para que sea llevado a cabo. En la próxima diapo les voy a mostrar una tablita con otras enfermedades del glucógeno y acá están marcadas con un tilde rosa las que vimos recién. Ahora, ¿cómo se regula el metabolismo del glucógeno? Bueno, hay una vía coordinada, hay una regulación coordinada entre las vías de degradación y de síntesis. Y eso es lógico, y ya lo vieron ustedes también la semana pasada, cuando vieron que si yo tengo en el hígado activa la gluconeogénesis, voy a tener inhibida la glucólisis y viceversa. Bueno, en este caso también, si tenemos activada la vía de síntesis de glucógeno, que era la glucogenogénesis, voy a tener inhibida la glucogenolisis. Las enzimas encargadas de regular estos procesos, las enzimas reguladas,
son la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. Tienen regulación tanto alostérica como covalente y también sufren control hormonal. Vamos a empezar a hablar ahora de la regulación de la glucógeno fosforilasa. Ustedes recuerdan cuando vimos en transducción de señales que en el hígado teníamos tantos receptores de glucagón como receptor beta-adrenérgico. Estos receptores, tanto de glucagón como el beta-adrenérgico, estaban asociados a una proteína G, una proteína GS, que activaba la adenilatociclasa para formar AMP cíclico, el cual activa a proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A activa va a fosforilar a una enzima que es la glucógeno fosforilasa quinasa, que al fosforilarla la activa. Esta glucógeno fosforilasa quinasa activada va a fosforilar y activar a la glucógeno fosforilasa. Entonces, esta glucógeno fosforilasa activada, fosforilada, se va a encargar de la degradación del glucógeno. Entonces, si yo tengo una hormona que es hiperglucemiante, como el glucagón, otra hormona que también es hiperglucemiante, como la adrenalina o epinefrina, que son sinónimos, vamos a promover a que se degrade el glucógeno, que nos libere glucosa 6-fosfato y que esa glucosa 6-fosfato, si estamos en el hígado, pueda aumentar la glucemia. Si estamos en el músculo, va a aumentar el metabolismo de glúcidos dentro de la fibra muscular. Por otro lado, esta glucógeno fosforilasa quinasa no solamente es activada por fosforilación por pKa, sino que también el calcio la activa. O sea que cuando todavía no está la señalización completa de hormonas que están dando el mensaje que tiene que elevarse la glucemia en el caso del hígado o activarse el metabolismo en el caso del músculo, el calcio liberado del retículo sarcoplasmático, porque hay una actividad muy intensa, puede activar a la glucógeno fosforilasa y esta a su vez activa a la glucógeno fosforilasa quinasa y esta a su vez activa a la glucógeno fosforilasa. ¿Se entiende? O sea, antes de que le llegue el mensaje de la hormona, un mensaje neural, neuromuscular, le puede activar la fosforilación de la glucógeno fosforilasa y la degradación del glucógeno. Esto es lo que les decía recién y acá vamos a repasar un poquito la parte de modulación alostérica que les explicó Vanessa Erlax en el seminario de enzimas. Ustedes se acuerdan que las enzimas tenían un estado T que es menos activo, un estado R que es más activo y en el caso de la glucógeno fosforilasa vamos a tener eso. Acá en verde está el estado R que es el más activo, que es el estado que va a estar activada y va a cumplir la función de degradación de glucógeno y un estado T que es menos activo. Fíjense, si nosotros tenemos acá una enzima en su estado T, la fosforilasa quinasa la fosforila y esta fosforilación tiende a que pase a su estado R. Entonces la fosforilasa A, que es la fosforilasa fosforilada, cuando esté en su estado R, tiene un estado más activo. Ahora bien, la presencia de glucosa 6-fosfato, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo ya tengo suficiente
glucosa en mi tejido, no necesito degradar más glucógeno, puede a la glucógeno fosforilasa A volverla, o que esté fosforilada, a su estado T. O sea que acá tenemos una modificación alostérica. Lo mismo sucede con la fosforilasa T desfosforilada, o sea que está en su estado basal, digamos, que la presencia de AMP en el músculo puede llevarla a su estado R, que es el estado más activo. Entonces, esta fosforilasa quinasa, les decía recién que estaba activada por pKa y por calcio. Cualquiera de los dos la puede activar. Las proteínfosfatasas están activadas por disociación de una subunidad inhibitoria, que eso está señalizado por insulina. En el hígado, la glucosa libre va a, fíjense acá, a inhibir a la glucógeno fosforilasa, acá, inhibe la glucógeno fosforilasa. Y en el músculo tenemos que tanto el ATP como la glucosa 6-fosfato inhiben también a la glucógeno fosforilasa. ¿Qué pasa con la glucógeno sintasa? Bueno, la glucógeno sintasa también está regulada por moduladores alostéricos y modificación covalente. La glucógeno sintasa tiene dos formas. La forma B, que es la forma inactiva, que está fosforilada, y la forma A, que es la forma activa, que está desfosforilada. Acá está desfosforilada. ¿Quiénes van a inactivar a la glucógeno sintasa? Bueno, por un lado es la GSK3, que nosotros ya la vimos, que era una enzima glucógeno sintasa quinasa 3, que está fosforilada por pKb y en su estado fosforilado va a estar inactiva. O sea que la insulina inhibe a GSK3, inhibe la inhibición de la glucógeno sintasa, o sea, activa a la glucógeno sintasa. Y por otro lado va a estar activada por proteínfosfatasas, en este caso la proteínfosfatasa 1, que está inhibida por glucagón y adrenalina, activada por insulina y activada alostéricamente por glucosa 6-fosfato y glucosa. Hay una regulación coordinada de la actividad de la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. Cuando nosotros tenemos activas a proteínquinasas, vamos a tener tanto la glucógeno sintasa como la glucógeno fosforilasa fosforiladas. Fíjense que acá está todo fosforilado, las dos están fosforiladas. Entonces, al estar fosforiladas, la glucógeno sintasa va a estar menos activa y la glucógeno fosforilasa va a estar activa. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos activas a las proteínfosfatasas? Vamos a tener todo desfosforilado, tanto la glucógeno fosforilasa como la glucógeno sintasa. En este caso, la glucógeno sintasa va a estar activa y la glucógeno fosforilasa va a estar menos activa. En el caso de la activación de la síntesis de glucógeno, ustedes recuerdan cómo era la señalización vía insulina, que el IRS activaba a una fosfatidilinositol 3 quinasa que fosforilaba el fosfatidilinositol difosfato a el fosfatidilinositol trifosfato y este activa a la proteína quinasa B. La proteína quinasa B fosforila a la glucógeno sintasa quinasa 3 inactivándola. Entonces, no
puede inactivar a la glucógeno sintasa, que queda activa y se sintetiza glucógeno. Y acá vemos cómo es la regulación de la glucógeno sintasa, también la parte alostérica y la parte covalente, la modulación covalente. Otra vez tenemos acá el estado R en verde y el estado T en color anaranjado. Fíjense que en este caso, cuando está fosforilada, tiende a estar en el estado T. Entonces, mediante todas estas quinasas que vimos recién, y hay otra quinasa que es activada por AMP, no por AMP cíclico, va a fosforilarse y va a inactivarse. Y por proteínfosfatasas se activa. Ahora, fíjense que esta fosforilada, la glucógeno sintasa fosforilada, puede estar en su estado R en presencia de glucosa en el hígado y de glucosa 6-fosfato tanto en hígado como en músculo. Fíjense que tenemos también acá una regulación coordinada covalente. La glucosa 6-fosfato, recién decíamos que inhibía alostéricamente a la glucógeno fosforilasa y en este caso decimos que activa alostéricamente a la glucógeno sintasa. Para ir terminando ya con esta parte de la clase, vemos acá un gráfico integrador del metabolismo del glucógeno. Por un lado tenemos aquí la glucogenólisis, que partimos desde el glucógeno, por medio de la glucógeno fosforilasa vamos a tener mucha glucosa 1-fosfato y por medio de la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante vamos a obtener un poquito de glucosa libre, la que estaba unida por las uniones alfa 1,6. Esta glucosa 1-fosfato, luego por la fosfoglucomutasa pasa a glucosa 6-fosfato y ahí dependiendo en qué órgano estemos, en el hígado va a ir hacia glucosa libre y en el músculo puede ir hacia glucólisis u otras vías como la que vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasa con la glucogenogénesis? Bueno, aquí partimos de la glucosa, que pasa a glucosa 6-fosfato, luego a glucosa 1-fosfato, se activa a UDP glucosa y por la glucógeno sintasa se forman las uniones alfa 1,4 y por la enzima ramificadora las alfa 1,6 para formar la molécula de glucógeno. ¿Cómo está regulada este proceso? Una de las vías de regulación que vimos es por AMP cíclico. El AMP cíclico me va a activar a la glucógeno fosforilasa, favoreciendo la glucogenólisis, va a inhibir a la glucógeno sintasa y a su vez esta concentración de AMP cíclico celular va a estar incrementada por glucagón y adrenalina y va a estar disminuida por la insulina. Bueno, por último les dejo para que lo tengan para estudiar, repasar y como autoevaluación, a ver si me pueden explicar este mapa conceptual de el metabolismo del glucógeno. Presten atención a lo que es la regulación alostérica y a lo que es la regulación covalente en estos procesos. Como siempre, quedémonos en casa para ver si podemos frenar o achatar un poco la curva.